La Biblia está llena de personajes misteriosos, muchos de los cuales aparecen solo un momento y nunca más se supo de ellos. Algunos son simplemente extras, pero otros tienen una presencia contextual que requiere un examen más detenido, y algunos son simplemente extraños. En este video te mostraremos a 10 personajes oscuros en la Biblia. Número 10. Caín fue, según el Génesis, el primer ser humano que ha nacido. Más tarde mató a su hermano menor Abel en un ataque de celos. Dios puso una señal a Caín y maldijo la tierra que cultivaba, lo que le obligó a una vida como fugitivo errante. Esa parte de la historia es bastante conocida. Más tarde, sin embargo, leemos que él se estableció en la tierra de Nod, y de repente, él tiene una esposa. Absolutamente nada se menciona sobre ella. Ni siquiera sabemos de dónde venía. De hecho, la cuestión de dónde tomó Caín a su mujer, cuando su familia inmediata eran al parecer las únicas personas en el mundo, ha despertado ansiedad. La Biblia no dice específicamente quién fue la esposa de Caín. La única respuesta posible es que la esposa de Caín fue o su hermana, o sobrina nieta, etc. La Biblia no dice la edad de Caín cuando mató a Abel, Génesis 4:8. Ya que los dos eran granjeros, es probable que ambos hayan sido adultos maduros, posiblemente con sus propias familias. Número 9. Onán, hijo de Judá y Súa, su mujer cananea. Cuando murió su hermano sin dejar hijos, en armonía con la costumbre de entonces era su deber casarse con Tamar, su cuñada viuda. Pero rehusó cumplirlo, actuó temerariamente. Como no quiso tener hijos con Tamar, al tener relaciones con ella, derramaba en tierra, Yahvé disgustado le hizo morir. De su nombre se deriva el término onanismo, introducido en la terminología médica para designar la práctica del coito interrumpido antes de la eyaculación, y así evitar la fecundación. El descontento de Dios con este acto resultó en la muerte de Onán. La narrativa se vuelve aún más compleja ya que Onán tenía un hermano menor llamado Shaila, quien normalmente habría sido el siguiente en línea para cumplir con el deber de embarazar a Tamar. Sin embargo, su padre Judá intervino y prohibió esta unión en lugar de aceptar una vida de soltería forzada. Tamar tomó el asunto en sus propias manos al seducir a Judá, lo que llevó a su embarazo. Judá luego engendró a los gemelos Sara y Pérez con Tamar. Número 8. El rey Og. Esta era una figura particularmente interesante. Aunque su nombre aparece más de 20 veces en la Biblia, sabemos poco sobre el rey Og. Muchos libros de historia propagan la existencia de una raza de especies peligrosas conocidos como Nefilim. Uno de los más referidos de esta raza era Og. Él era el rey de Basán, y fue asesinado junto con toda su tropa. Eran una raza de gigantes violentos que vivieron en el mundo anterior al diluvio al mismo tiempo que la humanidad, la escritura. Se pensaba que Goliat, el gigante más popular de la Biblia, había sido uno de los últimos descendientes de los Nefilim. El libro de Amós 2:9 se refiere a Og como el amorreo cuya altura era como la altura de los cedros y cuya fuerza era como la de los robles para el contexto. La altura de Goliat se da en los manuscritos más antiguos como 274 centímetros 9 pies, lo que no es tan inspirador como los Aux que midieron según Deuteronomio 400 cm, o 13,6 pies. ¿Recuerdas cuando 10 de los espías enviados por Moisés para explorar la tierra prometida informaron la presencia de gigantes en la tierra? Estos eran los Nefilim. El rey Og fue asesinado junto con todo su ejército, y su reino fue saqueado por los israelitas. Número 7. El discípulo amado. El Evangelio de Juan se han referido una gran cantidad de ocasiones sobre un tal discípulo amado por Jesús, en un total de 6 veces. Se dijo que estuvo con Jesús durante la última cena, la crucifixión y en la resurrección. Sin embargo, hay poca explicación de quién es este hombre. Ya hemos visto en muchas ocasiones cuánta importancia daba Jesús a la amistad y cuánto valoraba a los amigos. Así fue para Marta, María y Lázaro de Betania. Así para tantas mujeres que lo siguieron y escucharon sus palabras. Con más razón hay que pensar que él estaba ligado por un vínculo profundo con los apóstoles, sus discípulos más cercanos, los 12 elegidos para compartir con él la vida cotidiana. Y entre ellos tenía un discípulo predilecto, con quien estaba ligado por una relación particularmente tierna. Se trata del apóstol Juan,
hermano de los apóstoles Simón Pedro y Andrés, autor del cuarto evangelio. En realidad, el nombre del discípulo predilecto no se revela en ningún evangelio, ni siquiera en el del propio Juan. En el evangelio de Juan, el apóstol nunca menciona su propio nombre. El único Juan del que habla es Juan el Bautista. Número 6. Simón el Celote, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, es un personaje misterioso en la Biblia. Tenemos un poco de información tentadora sobre él, lo que ha llevado a un debate continuo entre los estudiosos de la Biblia. Los estudiosos de la Biblia discuten sobre si Simón era miembro del partido radical celote, o si el término simplemente se refería a su celo religioso. Quienes adoptan el primer punto de vista piensan que Jesús pudo haber elegido a Simón, un miembro de los fanáticos de los que odian los impuestos y los romanos, para contrarrestar a Matthew, un ex recaudador de impuestos y empleado del Imperio Romano. Esos estudiosos dicen que tal movimiento de Jesús habría demostrado que su reino se extiende a las personas en todos los ámbitos de la vida. Otro aspecto extraño del nombramiento de Simón fue que los celotes generalmente estaban de acuerdo con los fariseos en cuanto a la observancia legalista de los mandamientos. Jesús frecuentemente se enfrentaba con los fariseos por su estricta interpretación de la ley. Una vez más, los misterios que rodean los antecedentes de Simón nos deja con la pregunta. Número 5. Balaam fue un profeta y adivino no israelita. Según algunos estudiosos, se cree que provenía de la tierra de los amonitas. El relato bíblico de Balaam se encuentra en los libros de Números y Deuteronomio. Los moabitas se sienten amenazados por el pueblo de Israel y acuden a Balaam para que maldiga a los hebreos. Pero Dios se comunica con Balaam y le impide maldecir al pueblo de Israel. En su lugar, Balaam bendice a los hebreos. En una de las historias más curiosas de la Biblia, el burro de Balaam habla con su amo. Balaam iba en camino para maldecir a los hebreos cuando el burro se detiene en el camino porque ve a un ángel de Dios con una espada. Balaam, que no podía ver al ángel, golpea al burro. Después de 3 intentos, el burro se detiene y le pregunta a Balaam por qué lo golpea. Dios abre entonces los ojos de Balaam y le permite ver al ángel. Número 2. Saúl, hijo de Quis y miembro de la tribu de Benjamín, vivía en la ciudad de Gibea. Según el relato bíblico, era un joven alto y guapo, pero humilde y sumiso a su padre. Hasta que un día, en una búsqueda de burros perdidos, se encuentra con el profeta Samuel, quien le revela que será el futuro rey de Israel. Samuel unge a Saúl en una ceremonia en la que se le ungió con aceite y se le profetizó su reinado. Saúl experimenta un cambio de corazón y espíritu, y comienza a gobernar a su pueblo bajo la voluntad de Dios. Saúl había estado cerca de Dios, pero después de ascender al trono, se convirtió en cruel y se rebeló contra la palabra de Dios, una vez que incluso hizo asesinar a toda una aldea de sacerdotes. El rey Saúl se había negado persistentemente a escuchar al Señor, y ahora, en su angustia, Dios no le respondió. 1 Samuel 28:7 dice entonces, dijo Saúl a sus siervos, buscadme una mujer que tiene un espíritu familiar para que pueda ir a ella y preguntarle. Dios había ordenado claramente a su pueblo que nunca consultara a una bruja o medium. Al encontrar una mujer en Endor, quien decía consultar con los muertos, el rey se disfrazó y fue a verla. Le dijo a la bruja, tráeme a Samuel. La bruja pasó por sus hechizos y encantamientos hasta que apareció una aparición que decía ser Samuel el profeta. Él predijo que Saúl y sus 3 hijos morirían en la batalla al día siguiente. Los hijos de Saúl fueron asesinados por los filisteos, y luego el rey herido y desanimado cayó sobre su espada, y se quitó la vida como se describe en 1 Samuel 31. Toafor. ¿Fue en realidad el espíritu de Samuel el que habló con Saúl? Lo más probable es que no, pero quién sabe. Número 1. Amón fue el padre oficial del rey Josías, según la Biblia. Durante su breve reinado de 2 años, Amón se dedicó a adorar a dioses extranjeros y a oprimir al pueblo. Fue asesinado por sus propios servidores, lo que llevó al trono a su hijo Josías con tan solo 8 años. Josías se convirtió en el rey de Judá a la temprana edad de 8 años después del asesinato de su padre, Amón. Bajo su reinado, se llevó a cabo una importante reforma religiosa y se descubrió el libro de la ley en el templo de Jerusalén.
Josías fue admirado por muchos en su tiempo por ser un rey piadoso y justo. El reinado de Josías se destacó como excepcional en comparación con la mayoría de los reyes en la historia de Israel y Judá de alguna manera durante su gobierno. Algunos de los libros de la ley, que fueron compuestos originalmente durante el tiempo de Moisés, habían sido extraviados y olvidados. Josías redescubrió estas escrituras, las leyó e inició una reforma dentro de su reino. La Biblia registra el profundo dolor y la ira de Josías al darse cuenta de cómo sus antepasados habían ignorado la promesa de Dios. Él pasó muchos años guiando al pueblo de Judá de regreso a su verdadera identidad como el pueblo de Dios. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Gracias por llegar al final de este video. Deja tus comentarios y suscríbete a este canal. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos. Dios los bendiga.